Buen día, la explicación de este video tiene que ver con el tema derivada de la función exponencial y derivada de la función logaritmo. Para comenzar realizamos un breve recordatorio de lo que es la función exponencial y la función logaritmo. Tenemos que la función exponencial y la función logaritmo son funciones inversas, es decir, lo que hace una función lo deshace la otra. Casos de ejemplos de funciones inversas serían, por ejemplo, la función potencia y la función raíz cuadrada, la operación suma y la operación resta, o la operación multiplicación y la operación división. De forma parecida, la función exponencial sería operación inversa a la operación logaritmo. Por lo tanto, se tiene que para cada función exponencial hay una función logaritmo. La notación respectiva para la función exponencial sería la función potencia, pero observemos, aquí la base sería conocida y el exponente sería el elemento del dominio de la función, es decir, el exponente sería variable. Y la notación para el logaritmo sería log subíndice a, y dentro de este paréntesis colocamos el valor del dominio de la función. Llamamos a este logaritmo logaritmo de base a, y la base tiene que ver con la base de la función exponencial. Mostramos ejemplos de funciones exponenciales y funciones logaritmo. El primer ejemplo sería la función exponencial de base 4 y su función inversa sería el logaritmo de base 4. El segundo ejemplo de función exponencial sería la función exponencial de base 10 y la función inversa sería el logaritmo de base 10. Observemos que de manera muy particular para este logaritmo de base 10 se representa con la notación de log, es decir, no le agregamos el subíndice. Se tiene entonces que cuando no se le coloque el subíndice al logaritmo, se estará utilizando el logaritmo de base 10. Y ahora tenemos el caso particular de una función exponencial, que sería la función exponencial de base e. El número e lo podemos obtener en la calculadora y observemos que su valor sería de 2.71 82, 81, 82, 84, 59 y así sucesivamente. Y la función inversa de la función exponencial sería el logaritmo de base e, pero también de manera muy particular, el logaritmo de base e se denota como el logaritmo natural. Cuando se escriba la notación del logaritmo natural, se tratará del logaritmo de base e. Ya que hicimos la descripción de lo que es la función exponencial y la función logaritmo, proporcionamos las derivadas de ambas funciones. Tenemos que la derivada de la función exponencial, cuya base es a, sería la misma función exponencial multiplicada por el logaritmo natural con argumento a, mientras que la derivada de su función inversa, el logaritmo de base a, sería el cociente 1 dividido entre x, que es el argumento, dividido por el logaritmo natural con argumento a, es decir, su base. Y la derivada de las funciones especiales, la derivada de la función exponencial de base e, sería la misma función. Observemos que la derivada y la función coinciden para este caso de función exponencial. Este sería el único caso donde la función es igual a la derivada. Y la derivada de la función logaritmo natural sería 1 dividido entre x. Ya que hemos presentado las fórmulas de derivación, vamos a utilizarlas para calcular derivadas de funciones. Como primer ejemplo, se desea calcular la derivada de la suma de dos funciones exponenciales, la función exponencial de base 5 más la función exponencial de base 3. Observemos entonces que debemos aplicar la derivada de una suma, la cual nos indica que debemos calcular la derivada del primer término y sumarlo con la derivada del segundo término. De esta manera tenemos
que la derivada de la función exponencial de base 5 sería la misma función exponencial. En este caso sería la función exponencial 5 elevado a la x multiplicada por el logaritmo natural de cuyo argumento sería la base. Por lo tanto sería 5. Aquí tendríamos la derivada de la función exponencial y ahora le sumamos la derivada de la función exponencial de base 3. Nuevamente aplicamos la regla de derivación, sería la misma función exponencial multiplicada por el logaritmo natural cuyo argumento sería la base, es decir, sería 13. Notemos que esta representación algebraica no se puede simplificar debido a que no tienen términos semejantes, por lo tanto ya no se puede realizar la suma y la derivada de la función sería 5x por el logaritmo de 5 más 3 elevado a la x por el logaritmo de 3. Como segundo ejemplo, realizamos la derivada de la suma de tres funciones. La primera función sería el logaritmo de base 6, la segunda sería el logaritmo natural y el tercero sería el logaritmo de base 10. Para resolver la derivada, aplicamos la derivada de la suma, la cual nos indica que debemos derivar cada sumando. Comenzamos con la derivada de la función logaritmo de base 6. Vamos a ocupar esta regla de derivación y sería x multiplicado por el logaritmo natural de la misma base, que en este caso sería 6, y esto va a dividir al valor 1. De esta manera tenemos la derivada del primer sumando. Continuamos con la derivada de la función logaritmo natural. Observemos que sería el cociente 1 entre x. Continuamos con la derivada de la función logaritmo de base 10. Vamos a ocupar la primera fórmula de derivación, la cual nos indica que el valor x multiplica al logaritmo natural de la base, en este caso sería 10, y esto divide al valor 1. Y de esta forma tendríamos la derivada de estos tres sumandos. Para simplificar la expresión, tendríamos que realizar la suma de las tres expresiones algebraicas, las cuales no vamos a realizar con el propósito de mostrar solamente el proceso de derivación de las funciones logaritmos. Como tercer ejemplo, se desea calcular la derivada de la función 3 multiplicada por la función exponencial de base e dividida entre 2 veces el logaritmo natural. Observemos que se tiene el cociente de dos funciones. Para proporcionar la derivada debemos utilizar la derivada del cociente, la cual nos indica la función de abajo multiplica a la derivada de la función de arriba menos la función de arriba por la derivada de la función de abajo, dividida la diferencia entre la función de abajo al cuadrado. Para aplicar la fórmula debemos indicar quiénes serían las dos funciones, la función f y la función g. Observemos que la función f sería la función del numerador y la función g sería la función del denominador. De esta manera, la regla de correspondencia de la función f sería 3 por la exponencial de base e, mientras que la función g es 2 veces por el logaritmo de x. Procedemos ahora a realizar las derivadas de cada una de las funciones. Comenzamos con la derivada de la función f. Observemos que sería la función exponencial multiplicada por el escalar 3. La regla de derivación me indica que el valor numérico debe de multiplicar a la derivada de la función. La derivada de la función exponencial de base e es la misma función exponencial. De esta manera observamos que la derivada quedaría como 3 veces la exponencial de x. Mientras que la derivada de la función logaritmo sería, aplicamos nuevamente la derivada de un producto escalar, el valor numérico queda multiplicando
a la derivada, y en este caso sería la derivada del logaritmo natural de x. Tomando la fórmula de derivación, tenemos 2 por la derivada del logaritmo de x, que sería 1 entre x. Podemos simplificar esta expresión realizando la multiplicación de fracciones. Numerador con numerador sería 2 y denominador con denominador 1 por x, x. De esta manera se tendría que la derivada de la función g sería 2 entre x. Y con estos elementos podemos sustituir en la fórmula del cociente. De esta manera tenemos que la derivada de la función h, la función g, 2 veces logaritmo de x, multiplicada por la derivada de la función f, la cual es 3 veces la exponencial de base e, menos la función f, la cual es 3 veces la exponencial, cuya base es c, multiplicada por la derivada de la función g, la cual es 2 sobre x. Dividimos entre la función g con exponente cuadrado. Tendríamos entonces 2 veces el logaritmo natural de x elevado a la potencia 2. De esta manera tendríamos la derivada de la función cociente. Podemos simplificar, pero no realizaremos la simplificación para mostrar solamente el método de derivación. Observemos entonces que se han realizado ejemplos de derivación utilizando las funciones exponenciales y las funciones logaritmos. Podemos utilizar los métodos de derivación, cociente, producto, composición de funciones, para calcular derivadas con funciones exponenciales y funciones logaritmo. Con esto estaríamos dando por terminada la explicación del tema derivada de función exponencial y función logaritmo. Les agradezco su atención. Muchas gracias.